Bueno, vamos a retomar el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Finalmente se aprueba o no? ¿Habrá un desembolso? Es una carrera contrarreloj. Obviamente el ministro de Economía quiere presentar esto rápidamente como un hecho. Vamos a tomar contacto con Antonio Aracre, como lo hacemos siempre. Antonio, buenas tardes. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queriendo preguntarte en qué etapa de la negociación se está y si ves que esto va a tener una salida positiva. Bueno, mira, el ministro Sergio Massa anunció hacia comienzos de esta semana que en las próximas horas se iba a estar difundiendo el acuerdo final para estos próximos 6 meses con el Fondo Monetario Internacional. Así que hay muchas expectativas porque te imaginarás que de ese acuerdo se desprenden circunstancias que pueden ser más complicadas o menos complicadas para transitar estos meses políticos y electorales complicados. Empecemos por el hecho de que en agosto están las PASO y en general en la Argentina, previo a las PASO, hay una cierta dolarización de carteras. ¿Qué significa esto? Que la gente que tiene un plazo fijo o las empresas que tienen un plazo fijo en pesos, con una tasa de interés atractiva, en los últimos meses el Banco Central ha puesto una tasa de interés bastante alta justamente para que los inversores se tienten y se queden en pesos, frente al riesgo de una eventual disparada del tipo de cambio, suelen aprovechar el periodo prepaso para convertir a dólares sus ahorros. Entonces esto pone una presión extra, para lo cual le vendría muy bien al gobierno que el Fondo Monetario Internacional, además de aprobar con ciertos, digamos, reparos los no cumplimientos de las metas, le adelante fondos frescos en dólares para que el Banco Central fortalezca las reservas muy alicaídas y pueda intervenir y contener al tipo de cambio financiero en caso que se dispare. Lo que ocurre es que normalmente cuando el Fondo Monetario asiente en generar este nuevo préstamo, este nuevo adelanto de fondos frescos, pide algunas condiciones a cambio que en pleno proceso electoral suelen ser contraproducentes. Por ejemplo, el no uso de esos fondos para la intervención en el mercado, que es precisamente todo lo contrario a lo que el ministro quiere hacer, y algún tipo de ajuste fiscal que a mí no me parece demasiado relevante, porque para serte honesto, lo vimos el martes, Pepe, ya se vienen produciendo ajustes importantes en las prestaciones sociales, en las asignaciones familiares, en las jubilaciones y pensiones en los últimos 12 meses. Con lo cual, si no se produce eso y en cambio solo hay una mera aprobación de las metas a pesar de los incumplimientos, pero no hay un adelanto de fondos frescos, el gobierno se vería menos sometido a una complicación de cierta inconsistencia en el relato durante el periodo electoral, pero también se vería mucho más restringido en la posibilidad de accionar y de tomar intervenciones en el mercado para contener al dólar en caso de que hubiese una cierta corrida. Bueno, desde el punto de vista formal, para obtener algún logro con el Fondo Monetario Internacional, un desembolso y demás, también tiene que hacer un pago. Pero nosotros no tenemos dólares. La Argentina no tiene dólares en este momento. Están circulando algunas versiones que dicen que Argentina podría pagar con un mix entre DEC, o sea, derechos especiales de giro, más yuanes del swap. ¿Te parece verosímil? Me parece verosímil porque los DEX son precisamente para eso, para ser utilizados como moneda de pago al Fondo Monetario Internacional, así que eso es completamente viable. El pago con yuanes sería algo innovador, pero en definitiva cualquier banco comercial a una cierta comisión te cambian los yuanes por dólares, con lo cual no me parece imposible que eso ocurra. El problema en todo caso no es si usamos los DEX y los yuanes, sino es en el impacto en las reservas brutas y netas que un pago de 3.500 millones de dólares tiene sobre un banco central que ya tiene reservas netas negativas. Ujú. Bueno, quiero preguntarte algo, porque sé que en algún sector de economía se estuvo meleando la idea de que finalmente, si hay un buen acuerdo, el Fondo Monetario Internacional pudiera adelantar pagos que corresponden al año 2024.
La verdad es que eso comprometería muchísimo más a una próxima administración. ¿Te parece que eso es posible, viable? Y en todo caso, si la misma interna del Fondo Monetario Internacional que existe permitiría semejante cosa. El staff técnico no creo que en ninguna situación valide ese esquema que en medio de un proceso electoral comprometería los recursos que recibiría otro gobierno presuntamente de un signo político distinto y menos sin consultarla la posición sobre su parecer en este sentido. En todo caso, lo dejaría librado al directorio del fondo, que está compuesto por los países donde Estados Unidos, Japón, Alemania y China son los principales accionistas y deberían tomar una decisión política, a mi juicio, un tanto arriesgada de comprometer o adelantar fondos del año que viene que debería gestionar un gobierno presuntamente de otro signo o no, pero en todo caso un nuevo gobierno que quedaría muy condicionado frente a tal decisión. Antonio, vos acabas de dar una novedad, porque estaba viendo en detalle el videograph que tenemos mientras estamos hablando. Los yuanes podrían cambiar otra moneda. Es muy interesante ese punto, porque hasta donde yo sé, corregime si me equivoco, el yuan no es convertible. Pero vos dijiste que hay bancos que se especializan, por las comisiones del caso, con las comisiones del caso, de hacer esa moneda convertible como para poder pagar. Bueno, es muy interesante la pregunta, Pepe, porque cuando se anunció durante el viaje de Massa a China la libre convertibilidad de los yuanes, se hizo mucho hincapié en esto, porque efectivamente, de ser así, implicaba un poderío extra importante en el uso de esas reservas por parte del Banco Central. La realidad es que para que eso ocurra efectivamente, el Banco Central de China tiene que sacar una comunicación donde se le autorice expresamente y se informe expresamente que el gobierno argentino decidió convertir a dólares tal cantidad de ese swap en yuanes que firmó con la Argentina. Esa notificación no se produjo todavía. Por ende, hay algunas dudas entre los principales economistas del mercado de cuán convertibles son esos yuanes a dólares o no. Esto es lo que informó el Ministerio de Economía y por lo tanto nos tenemos que basar en eso, pero la realidad es que ahí debería haber una comunicación que todavía no existe. Ahora, vamos a ver, el yuan se ha devaluado algo bastante en los últimos días, particularmente en la última semana. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿conviene utilizar los yuanes, además de las comisiones que hay que pagar y demás, y si China da los avales del caso para pagar deuda, o conviene usar mucho más esos yuanes para tratar de conseguir importaciones que a lo mejor no pueden obtenerse de otro lado porque no existen las divisas como para pagarlas y que no se pare todo? Y este es el dilema al que se le presenta al gobierno en el momento más crítico. ¿Para qué usa las pocas reservas que tiene en el Banco Central, incluidos los yuanes y el swap? Si los usa para contener los dólares financieros, estará actuando de una manera muy similar a la que actuó Mauricio Macri en la última etapa de su gobierno, donde recurrió al Fondo Monetario para facilitar la construcción de activos en el exterior por parte de los particulares argentinos que querían sacar los fondos y sus ahorros de aquí, que fue tan criticado. Si no lo hace y utiliza esos dólares para fomentar las importaciones y evitar que la economía se enfríe, que es lo que todos creemos que debería hacer, tendría que tomar algunas decisiones un poco más drásticas, como por ejemplo, desdoblar el tipo de cambio y aquel dólar oficial protegido destinarlo a los insumos críticos, medicamentos, alimentos, algunas producciones que no se pueden parar, y todo el resto que vaya por el dólar financiero, que en todo caso, si se escapa, si aumenta, si tiene un impacto inflacionario, no lo será sobre la parte de la economía más crítica y que más afecta a las familias argentinas. Esta es una decisión difícil en un momento electoral, pero justamente es la que, digamos, es la decisión más dilemática que va a tener en sus manos el ministro Massa en los próximos 120 días. Antonio, gracias por el tiempo. Gracias a vos, Pepe. Un saludo. Hasta luego. Y nosotros que tenemos más información en nuestra agenda, enseguida.